Hola amados, Dios me los bendiga a todos. Espero que estén muy bien. Hoy quiero darle un pequeñito mensaje que sea de reflexión y que sea de mucha bendición para su vida. Quiero darle el título de este mensaje, el cual dice así: el anonimato, la exaltación. Y quiero hablarte en primer libro de Samuel. Quiero contarte la historia de un joven, o la historia de un hombre que llegó a ser rey, de un joven que llegó a ser rey, que se llama David, pues todo el mundo conoce esta historia, pero quiero contarla, y me gustaría hablar de él, y quiero hablar de él, pues quiero hablarte de cómo este joven salió del anonimato, cómo este joven y hombre llegó a ser un rey. Pues para haber llegado a lo alto, él tuvo que haber pasado un proceso del anonimato. ¿Por qué del anonimato? Porque si vemos cuando el profeta Samuel va a ungir a un hijo de Isaí por rey, nadie sabía de David, solo su familia lo conocía y solo Dios. Hasta su padre hizo pasar primero, cuando vio el profeta, a sus hijos mayores, porque a David lo tenía allá más despreciado. Sus mayores estaban en la casa con él, compartiendo en la casa con él, mientras este joven lo tenían allá pastoreando ovejas. Pues el anonimato de David comenzaría a acabar su fin, comenzaría a venir el tiempo de la exaltación, pero es en el tiempo de Dios que el hombre y la mujer comienza Dios a sacarlo del anonimato. Nunca debemos buscar la exaltación o la gloria de los hombres, o querernos poner en un ministerio que el cual aún no es tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque el anonimato nos ayuda a transformarnos. El anonimato nos da enseñanza. El anonimato nos transforma. El anonimato sirve para pulirnos. El anonimato sirve para prepararnos a llegar a la exaltación. Aunque no lo merezcamos, pero Dios es tan bueno, tan grande y misericordioso, que nos pone en lugares de privilegio, como puso a David. Pues David estaba en el anonimato. Jehová Dios le habla al profeta Samuel que fuera a ungir un hijo de la casa de Isaí como rey de Israel. Pues cuando llega Samuel a la casa de Isaí, pues los primeros hijos que vinieron de Isaí delante de él pensó que probablemente, ciertamente, dijo él, este es el rey de Israel. Pero Jehová Dios lo reprendió. Jehová Dios lo reprendió porque le dijo: pues tú miras como mira el hombre, tú miras lo que está delante de ti, mas yo miro lo que está dentro, yo miro el corazón de cada persona. Y Dios allá, David en el anonimato, Jehová Dios ya había visto y conocido su corazón. Y este trabajo de ser pastor de ovejas lo estaba preparando a él para un proceso, para un encuentro sobrenatural, un encuentro increíble, un encuentro que iba a cambiar y a marcar su vida. Este anonimato, siendo pastor de ovejas, lo iba a él llevar a un lugar más alto. Vemos cómo David comienza su escalaño, su escalera, a subir, comenzar a subir la escalera o cada escaldaño hacia lo alto. Comienza a subir hacia arriba porque cuando Saúl desobedeció, pues Jehová Dios le mandó un espíritu para que lo atormentase, y los siervos del rey Saúl, pues lo que aquí entendieron, o lo que llegó a su mente, fue que buscaran un músico, que buscaran alguien que tocara el arpa para el rey, para que fuera el espíritu malo desapareciera y él tuviera paz. Pues claro que sí, Jehová Dios comenzó a llevarlo a la exaltación, comenzó a sacar a David del anonimato, y comienza a decirle un siervo al rey Saúl. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente, vigoroso y hombre de guerra, y prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová está con él.
Jehová está con él. Pues lo mandan a llamar, lo traen, y claro que sí, como Jehová estaba con David, pues cuando él tocaba el arpa, el espíritu dejaba de atormentar a Saúl. Vemos aquí como ya Saúl lo quiere para que esté a su lado y para que le sirva a él. Vemos que de pastor de ovejas y de poco despreciado tal vez por su padre, y donde nadie sabía quién era David, ya lo vemos junto o al lado del rey, lo vemos a la par del rey, lo vemos sirviéndole al rey. Pues ya con solo que usted fuera arpista o músico o cantante para el rey, pues ya es un lugar de privilegio. No es cualquiera que podía estar a la par de un rey, no era simplemente porque usted quería, ¿no? Pues el que ponían ahí era porque lo merecía, porque era una persona ya pues de buenos talentos, pues era alguien especial. David era ese alguien especial, claro que sí, era escogido por Dios para ser rey. Y él tuvo que estar al lado del rey para poder entender y ver cómo se reina también. Pues vemos ahora ya el proceso y el camino de David hacia la exaltación. Vemos cómo Dios comienza a llevar a David y cómo Dios comienza a levantar a David. Ya lo saca de pastor de ovejas a tocador o músico del rey Saúl. Y ahora aquí vemos, y vemos ahora donde Dios lo prepara y lo había preparado para un encuentro con Goliat, con un gigante, con un paladín. Vemos en primer libro de Samuel 17, donde David tiene un encuentro con un gigante que se llamaba Goliat, un gigante filisteo incircunciso, el cual estaba atemorizando al escuadrón del ejército de Jehová. Él estaba atemorizando porque pasó tiempos y él salía, dice, de los filisteos salía un gigante y retaba al escuadrón del ejército de Israel y le decía que trajeran uno que peleara con él, y si él ganaba, pues Israel serían sus siervos, y si ellos perdían, ellos serían siervos de Israel. Y estuvo temorizando Goliat al escuadrón de ejército de Jehová, a Israel, porque todos temían, sus rodillas temblaban. Y aún el rey Saúl, que era el hombre más grande de Israel, porque era un hombre que no le llegaban a los hombros, él estaba atemorizado por este gigante. Pero Dios había preparado a alguien que estaba ya en el anonimato, despreciado y tal vez desechado por los hombres, pero aprobado por Dios. Estaba allá un joven que fue preparado como pastor de ovejas. Cuando David llega al encuentro o a la guerra a dejarle comida a sus hermanos, pues sus hermanos estaban a la par de Saúl, eran guerreros, soldados. Él llega y él mira a este paladín donde desafiaba al escuadrón del ejército de Jehová, y claro que sí, este hombre le dio cólera, como nadie le hacía frente y cómo este hombre desafiaba, como este gigante desafiaba a Israel, nadie se atrevía a pelear. Pues él dijo que él iba a pelear y él iba a hacerle frente. Pues cuando Saúl lo vio y le dijo, mira, pues lo tuvo por poco porque era un muchacho, y Goliat era desde su juventud un hombre de guerra, pues llevaba la de perder, claro que sí. Goliat, tras que era gigante, tras que había sido criado desde su juventud como guerrero, llevaba a David la de perder. También Goliat llevaba armadura fuerte y pesada, y David no llevaba nada. Entonces, cuando Saúl le pone su armadura, pues David la desechó porque él no estaba acostumbrado a usar eso. Pues él tomó 5 piedras y con eso se fue al encuentro con Goliat. Y dice aquí, según primer libro de Samuel 17:43, donde dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que venga a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses, dice el 45. Entonces dijo David,
al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, y el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las aves de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y David lanza pues su piedra y le da en la cabeza al filisteo y cayó. Y con la misma espada del gigante Goliat le cortó la cabeza y ganó la victoria. Pero ¿cómo es que este hombre sin armadura, humilde y sencillo, pudo derrotar a un gigante el cual ninguno de Israel se atrevió a enfrentarlo? ¿Cómo fue? Claro, el anonimato. En el anonimato él fue preparado, él le dijo al rey Saúl que cuando un oso venía a comer un cordero o un león, pues él lo mataba. Él se había enfrentado a estos animales que probablemente tienen 4 veces más fuerza que un hombre. Y él era un joven, y siendo joven ya sabía que era matar algo con mucha fuerza. Probablemente ya estaba listo, estaba siendo preparado. Por eso te decía atrás que el anonimato nos ayuda a prepararnos para el camino a la exaltación. Este joven fue preparado ahí, siendo un humilde pastor de ovejas, pero que se había enfrentado y que había tenido encuentros con animales feroces y más fuertes que él, y probablemente hasta más grandes. Pero él ya estaba listo, y este encuentro con Goliat solamente certificó lo que Dios estaba haciendo con este joven, como dijeron los criados a Saúl, que conocían a un joven así que tocaba arpa, y que lo más importante, dijeron ellos, Jehová estaba con él. ¿Cuántos gigantes se han puesto y se nos han atravesado hasta el día de hoy? Muchos probablemente. El gigante de la enfermedad, el gigante de la escasez, el gigante de la tentación, el gigante de los problemas matrimoniales, el gigante de la división, el gigante de enemistades, el gigante que se levanta contra nosotros para destruirnos, matarnos, los vecinos, hermanos, familias. Tantos gigantes se levantan hoy en día a todo ser humano o a todo cristiano. Pero aquí lo importante es que todo esto nos está preparando para llevarnos a un lugar alto, para llevarnos a un lugar de la exaltación, para llevarnos a un lugar privilegiado, para llevarnos a un lugar grande, donde es un lugar de privilegio. Y esto preparó a este joven para derrotar a este gran gigante. Claro, fue Dios que peleó por él, fue Jehová Dios, pero él era un joven humilde y un joven que buscaba a Dios, un joven espiritual. Ahora vamos a ver a David, donde ya Saúl lo busca o procura matarlo, y David huye también a Gat. Vemos cómo donde comienza la envidia, como sucede en muchas personas que Dios usa, que Dios levanta, o personas que Dios está utilizando o los está levantando. Se levantan esos otros gigantes, se levantan esos otros Saúles envidiosos, porque Dios está contigo, porque Dios te usa, porque Dios te bendice, porque Dios te levanta. Se levantan esos montones de Saúles día con día, donde procuran matarte. ¿Por qué? Porque no quieren que crezca o no quieren que te quite el puesto. ¿Por qué sucede esto? Porque esto proviene del enemigo. La persona que trae algo contra otro, probablemente impulsado por un espíritu maligno. Pero nosotros los cristianos entendemos que es Dios que está con nosotros.
¿Y por qué es que Dios nos levanta? ¿O por qué es que Dios utiliza más uno a otro? ¿Por qué es que Dios levanta a uno más que otros? ¿Será que soy menos para Dios y que otros son más? No, simplemente esto tiene que ver con la obediencia. Mientras usted sea más obediente a Dios, Dios buscará al más obediente y usará al más obediente, porque entre más obediencia hay a Dios, más fidelidad hay de parte de Dios. Vemos cómo Saúl era desobediente y desobedeció Jehová a Dios y fue desechado. Y ahí era rey, pero ya estaba desechado por Dios como rey. David era obediente y Dios lo quería llevar a este proceso a ser un rey, a lo alto. Vemos cómo ya David, cómo Saúl comienza a perseguir a David. Según los que estudian la Biblia, dicen que Saúl persiguió durante 40 años probablemente a Saúl para matar, Saúl persiguió a David durante 40 años probablemente, ¿verdad? A David para matarlo. Usted sabe, o me imagino yo, lo difícil o lo duro que es ser perseguido durante 40 años para que lo maten. Saber que usted no podía estar en un lugar tranquilo, saber que usted no podía comer en paz, donde dormía, no podía dormir bien, porque tal vez usted probablemente piensa uno que lo van a matar, que ya llegó el día donde lo encontraron y lo van a matar. Pues Saúl persiguió a David durante estos 40 años, un tiempo de tormento, pero fue un tiempo de un proceso donde Dios lo prepararía a él, porque Dios utiliza las cosas malas que nos suceden y lo que se mueve alrededor de nosotros, los problemas, las enfermedades, todo lo que viene a nosotros, Dios lo utiliza como un instrumento de pulición, un instrumento donde nos prepara. Y como dice Corintios, pues nuestra fe debe ser, cada fundamento debe ser pasado por fuego. Si fuimos fundamentados por Cristo, el fuego nos probará. ¿Cómo nos probará el fuego? La prueba, la persecución, la escasez, muchas cosas. ¿Por qué? Porque el oro, si usted es oro o es verdadero cristiano, debe ser pulido para quitarle las impurezas. Pues este proceso estaba llevándolo David. Estaba siendo purificado, limpiado a través de la persecución de este rey. Ahora vemos a David en Gad y vemos el capítulo, primer libro de Samuel 21. Vemos primer libro de Samuel donde David huye de Saúl y llega a Gad y dice ahí, el versículo todo 21 habla de la huida de David, donde dice el 12:21, y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquiles, rey de Gad, y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas, en las puertas, y dejaba correr la saliva por su boca. David, cuando está siendo perseguido por Saúl, llega a Gad y él se hace loco, porque tenía miedo que lo encontrasen, tenía miedo que los matasen sus enemigos. Estos procesos hizo en él una capacitación para soportar donde él iba a estar algún día, para seguir reconociendo, aunque pecó, pero reconoció que Cristo, que Dios, que había pecado y que Dios lo iba a restaurar. Estos procesos nos ayudan a nosotros más adelante para estar firme a lo que viene. Cada persona que pasa por una enfermedad de cáncer, o cada persona que pasa por persecución, o cada persona que pasa por crítica o mentira o murmuración, o cada persona que pasa a un estado o que salió del alcoholismo a las drogas. Esto ayuda para cuando Dios lo levante y lo ponga en un lugar privilegiado. Esto ayuda a que usted dé consejería, a que usted esté preparado para hablarle a alguien. No es lo mismo hablarle a alguien, hablarle a un drogadicto si usted no ha sido drogadicto.
Pero alguien que ha sido drogadicto y Cristo lo saca, es más fácil hablarle a un drogadicto porque sabe cómo hablarle, sabe cómo puede extenderle la mano, sabe cómo actuar. No es lo mismo hablarle a una persona en depresión cuando usted no ha pasado depresión, pero cuando una persona pasa depresión, usted está capacitado para hablarle a otro. Por eso los procesos que hacen en nosotros nos pulen, nos preparan, nos limpian y para llevarnos Dios a lo alto. Ok, seguimos adelante. Ahora quiero hablarle el tiempo del David en el desierto, donde vemos primer libro de Samuel 23, capítulo 23, donde David está en el desierto. Pues Jehová Dios lo tiene en el desierto. El desierto, si bien sabe usted que es un desierto, pues en el desierto en la noche es un frío extremo y en el día un calor extremo. Y no hay nubes para taparse, no hay árboles, pocos lugares. Encontrar agua en el desierto es difícil. Comida también. En el desierto hay depredadores, hay animales nocturnos que te matan, hay serpientes venenosas y escorpiones. El desierto, a veces pasamos por desierto los cristianos. Cada cristiano en el proceso de la exaltación pasa un desierto. Lo he pasado yo y he escuchado a todos los cristianos, a los que sirven a Dios, que han pasado tiempos de desierto, tiempos donde pasan frío, tiempos donde pasan calor, tiempos donde pasan hambre, tiempos donde falta de sed, tiempos donde hay escasez, tiempos donde las cosas malas se levantan contra él, tiempos donde usted no sabe qué hacer, tiempos de oscuridad. Cada cristiano pasa un desierto, pero este desierto, al momento dado, el tiempo dado, Dios nos saca de ahí, nos saca de ahí. Cuando usted está listo, cuando Dios vio que usted está listo para el proceso que viene, para la siguiente meta, para la siguiente exaltación. Por último, Dios termina cerrando con el desierto y te saca de ahí para ponerte en un lugar privilegiado. Ya vemos aquí en el segundo libro de Samuel 2, donde David es proclamado rey de Judá. Duró 40 años perseguido. Escuche esto, amado y amada. Tuvo en Gad que hacerse el loco. Comenzamos donde estaba despreciado por su padre y su familia y por todo mundo, siendo un pastorcillo humilde de ovejas, donde todo mundo o nadie sabía quién era David. Comenzó de ahí a crecer y a crecer. Llegó a ser el músico del rey, llegó a matar al gigante, pero luego llegó a ser perseguido por el rey, llevándolo a Gat, donde él se hizo loco y se dejaba salir saliva por toda su barba, haciéndose un loco o un maniático, o una persona no normal de la cabeza, para no lo mataran. Luego fue llevado al desierto, a otro proceso, y luego terminamos en la coronación de David. ¿Qué quiero decirte con esto, hermano? No importa lo que usted esté pasando. Romanos 8:28 nos enseña que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, conforme a su propósito son llamados. Cada persona, algo malo que pasa, usted no tiene que mirar lo malo. Usted no tiene que mirar como miraba Israel o como miraba el escuadrón de Saúl. Todos miraban al gigante, todos miraban a Goliat. Nadie miraba que Jehová estaba con Israel, que el Dios de Israel era Jehová, que el Dios de Israel era Jehová y no era un Dios falso. Todos miraron a aquel gran Goliat, pero cuando David llegó, miró no al Goliat, no al gigante, sino miró al que estaba con él. Así que, amado y amada,
quiero decirle que Dios está con nosotros, Dios está con usted. Mientras usted se permanezca fiel como David permaneció fiel, Dios lo llevará al camino de la exaltación. Pero recuerde que esto que usted está pasando es un proceso de la humillación, del anonimato. Dios te va a sacar y te meterá a un proceso donde serás preparado para la exaltación. Tarde o temprano Dios te pondrá en un lugar privilegiado. Pero aquí la clave del éxito, la clave que David tuvo para ser rey, fue permanecer fiel a Jehová. Usted tiene que permanecer fiel a Dios en cualquier circunstancia, en cualquier momento, en momentos de desierto, en momentos donde te haces el loco, en momentos donde nadie cree en ti, en momentos de enfermedad, en momentos de persecución y en momentos de crítica, de murmuración. Usted tiene que permanecer fiel. Cuando usted cree que no puede más, simplemente déjele las cosas al Señor, porque Dios está contigo. Dios no te ha dejado ni nos ha abandonado. Él dijo en Mateo 24, el último capítulo de Mateo, nos enseña donde el Espíritu, Mateo 28 creo que es, ya te digo. Vamos a leer. Mateo 28, sí, Mateo 28, 20. Dice, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros y todos hasta el día del fin del mundo. Dios está con nosotros siempre y para eso ha enviado su Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad. Hoy le animo a que se levante, que tome fuerzas en el Señor hoy en este día, este domingo 31 de mayo, que usted se rejuvenezca una vez más, que tome fuerzas como las águilas, como el búfalo, que se santifique para Dios, y si has pecado o has caído, te animo a levantarte y a seguir adelante en el camino. Y te animo, si estás enfermo, pues creerle a Dios que Dios te va a sanar. Y si estás pasando problemas, créale que no es con usted los problemas, que es con Dios, y que Dios pelea por usted. Siga adelante, amado y amada, no desmaye. No pierdas nunca tu fe y tu enfoque, ni la mirada a la parte de Dios, sino sigue firme en aquel que te llamó, porque tarde o temprano Dios vendrá, o moriremos y daremos cuentas a Dios. Que Dios te agarre bien con Él. Y por último, si eres fiel con Dios, Dios va a ser súper fiel contigo. Así que, amado, Dios los bendiga a todos y que Dios los guarde, Dios los cuida y Dios los proteja y los libre de todo mal, de toda enfermedad, de toda plaga, de toda peste y de todo hombre y toda mujer que te quiera hacer daño. Que Dios bendiga su entrada y su salida y que Dios te guarde de día y de noche, a ti y a tu familia. Dios les bendiga.